Hola, ¿cómo están? Vamos a intentar hacer el nexo entre una clase y la otra, como habíamos quedado. La vez pasada partimos de esta afirmación: la educación presenta una característica especialmente destacada, más que ningún otro proceso cultural, arrastra consigo toda la tradición de su pasado y la proyecta en el presente, aun cuando ese pasado se traduzca en presupuestos, prácticas, actitudes y creencias más latentes que manifiestas. Si queremos llegar a una comprensión de la educación en el pleno sentido de la palabra, necesariamente habremos de proceder a un estudio histórico, descriptivo y explicativo de la educación. Es por eso que hicimos todo nuestro recorrido entendiendo a la educación como un fenómeno histórico, político, cultural, como una problemática social, como un problema político, o como un fenómeno político. Y desde ahí es que empezamos a trabajar sobre la relación entre educación, escuela y sociedad, educación, cultura y sociedad, y el lugar que en ella se ubica la escuela. La escuela como un producto del proyecto moderno, y estuvimos analizando las características que adopta esta institución escolar dentro del proyecto de la modernidad, donde la simultaneidad sistémica va a ser el eje central de la organización áulica, así como lo vimos de la mano de los autores que trabajamos. Era necesario hacer esta revisión porque de alguna manera lo que hicimos en la clase pasada fue tratar de encuadrar la pedagogía dentro de del proyecto de la modernidad en relación con esta institución escolar y su formato escolar, o lo que se llama por unos autores gramática de la escolaridad: un docente portador del saber, un espacio con un uso de tiempo y espacio determinado, la currícula con contenidos escolares o escolarizables, un estudiante pasivo, sin voz, y con esas características que estuvimos trabajando y que adopta el formato escolar. Esta pedagogía moderna es, insisto, la que le dio fundamento, validez, valor a esa institución escolar y a ese formato. Sin embargo, a lo largo del siglo XX hubo otras voces que enunciaban falencias dentro de esto que se va a llamar la enseñanza tradicional, y se van a postular como alternativas pedagógicas. Alternativas pedagógicas porque en realidad luchan con un aspecto fundamental de esa enseñanza tradicional, que tiene que ver con la pasividad del sujeto. Muy por el contrario, estas alternativas pedagógicas entienden que el sujeto que aprende es un sujeto activo en su construcción del conocimiento, y por lo cual las instituciones tienen que generar y propiciar actividades que generen la construcción por parte del sujeto. Entonces vamos a tener una variedad de alternativas pedagógicas, e insisto, las llaman alternativas porque las relegan a un segundo lugar, pero eso no quiere decir que hayan sido menos importantes, pero que no han logrado contrarrestar la enseñanza tradicional, que resiste y resiste a pesar de los contextos que se han modificado, y que nosotros vamos a empezar a ver el contexto de hoy, cómo eso influye de alguna manera en la institución escolar hoy, o para pensarla. Y de esta manera entonces es importante, en el capítulo 2, las autoras de La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, insisten en decir que el recorrido de la escuela como proyecto de la modernidad es necesario entenderlo para entender entonces posibles o nuevas formas posibles de resignificar a la escuela, entendiendo esta pedagogía moderna, estas alternativas pedagógicas, e incluso aquellas que postulan una pedagogía sin escuelas, ¿no? Una postura más radicalizada de desescolarizar, de alguna manera en virtud de la libertad del sujeto. Y también encuadramos
más allá de estas posturas extremas radicalizadas en términos de desescolarización, hablamos de la educación liberadora, y ahí ubicábamos a la postura de Paulo Freire, que están abordando a partir de las lecturas de los libros que eligieron. Para Paulo Freire, la educación tradicional es una educación bancaria, depositaria de saberes impuestos, que no facilitan la liberación del sujeto, y muy por el contrario, contribuyen a la opresión del mismo. Con todo este marco que estuvimos trabajando la vez pasada, nos metemos a pensar acerca de la función social de la escuela, y en este sentido el para qué de la existencia de la escuela. Nosotros hemos, en una de las clases en el primer semestre, trabajado un cuadro que se encuentra en el capítulo 3, respecto de la función social de la escuela, analizada o problematizada desde distintos marcos teóricos. Y en ese sentido, vimos, de la mano de unos autores que clasifican estas teorías en dos grandes grupos, que son las teorías del consenso y las teorías del conflicto. ¿Por qué las ubican de esta manera? Porque entienden que la concepción de sociedad en la cual van a pensar la educación es diferente. Para las teorías del consenso, la sociedad es armónica, o debe ser más bien armónica, y para mantenerse armónica, cada uno tiene que cumplir su función. Y todo lo que sea conflictivo es necesario de ser erradicado, porque entonces rompe la armonía de la sociedad. En cambio, las teorías del conflicto van a decir que el conflicto es parte inherente de la historia de los sujetos, y es a partir del conflicto que la historia se construye. En estos dos grandes bloques que unos autores ingleses clasifican, que son Caravelle y Halsey, se van a mover distintas teorías, y en ellas vamos a tener algunos grandes representantes. Nos vamos a quedar con el cuadrito, y en este cuadrito podemos encontrar, dentro de las teorías del consenso, ustedes van a analizar el funcionalismo, antes del funcionalismo tecnológico, el funcionalismo de Durkheim, que es básicamente el representante de la escuela dentro del proyecto moderno en su máxima expresión, entendiendo que la sociedad es un organismo vivo que tiene distintos órganos y que cada órgano cumple una función. Así está entendiendo la sociedad, con lo cual la escuela es una función y debe cumplir esa función educativa de introducir a los sujetos en el mundo social y moral, pero en el lugar que les toca, ¿sí? Porque hay que mantener la armonía, y para mantener la armonía cada uno tiene que respetar su lugar. El funcionalismo tecnológico es una continuación del funcionalismo de Durkheim. El máximo representante es Malcolm Parsons, un estructuralista estadounidense, que va a hablar de roles, y ahí aparece la palabra rol como asociada a la palabra meritocracia. Cada uno va a ocupar el rol que se merece y que se esfuerza por tener. La teoría del capital humano, un poquito más cerca de 1960, y ya también va a tener influencia política en Latinoamérica, la pedagogía por objetivos, la preocupación por la eficiencia, todos tienen como la gran característica, especialmente la teoría del capital humano, de una base, sobre todo, de una lógica economicista, que entiende que los tres capitales importantes, tierra, capital y trabajo, necesitan complementarse con una mirada de inversión en el capital humano, porque si invertimos en capital humano, esto redunda en un beneficio individual y por ende en un beneficio
social, vamos creciendo de alguna manera. Estas teorías del consenso se están basando en una idea de optimismo pedagógico, entendiendo que con la educación se resuelven todas las diferencias o las desigualdades. Muy por el contrario, las teorías del conflicto entienden que el conflicto es motor de la historia, y ahí vamos a tener las corrientes influenciadas por la teoría weberiana, que analiza las cuestiones de estatus y desigualdad social, y corrientes crítico-reproductivistas en las cuales encontramos las teorías de la reproducción cultural y las teorías de la reproducción económica. Básicamente, en ambos casos, están pensando que la educación es la encargada, es la institución o es un aparato que reproduce las desigualdades de clase. Una lo va a asociar a la modalidad de reproducción del capital cultural, es decir, que la escuela transmite el capital cultural de la ideología dominante, y la de la reproducción económica es que se reproduce en el ámbito de la escuela las mismas relaciones sociales de producción que se suceden en la sociedad capitalista. En ambos casos, las críticas más fuertes que reciben las teorías de la reproducción tienen que ver con que no hay posibilidades de cambio frente a la reproducción, porque entienden que la escuela solamente reproduce. Y ahí aparecen en el cuadro las nuevas corrientes pedagógicas. Las nuevas corrientes pedagógicas se refiere a si las anteriores, la teoría del consenso y las teorías del conflicto, se quedaban por fuera, ver qué pasaba con la escuela como institución, ¿no? La escuela cumple una función desde la teoría del consenso, o la escuela reproduce desde la teoría del conflicto, pero no se metían adentro de la escuela para ver qué pasaba. Las nuevas corrientes pedagógicas se van a meter adentro de la escuela, y el ejemplo más claro va a estar de la mano de el campo curricular, por ejemplo, con el concepto de currículum oculto, que nos permite ver que se transmiten dentro de la escuela más cosas de las que están escritas o de las que se dicen. Y ahí van a aparecer, por ejemplo, la teoría de los códigos educativos, que es una teoría de Bernstein, que intenta analizar cómo el lenguaje que se utiliza dentro del ámbito diferencia y genera desigualdades en el acceso a los códigos, como que no tenemos la posibilidad todos del mismo código. Y van a aparecer, así como hay reproducción, van a decir estas corrientes pedagógicas, también hay resistencia, porque hay un sujeto que puede pensar y analizar y transformar la realidad. Entonces van a aparecer posturas que van a analizar la vida cotidiana de las escuelas, en donde empieza a complejizarse la mirada sobre la realidad de la escuela, y empiezan a aparecer propuestas de hegemonía y contrahegemonía o de resistencia, porque hay un sujeto que puede transformar. De alguna manera, este pantallazo rápido nos invita a ver que hay, desde distintas teorías, hay resignificación de las posibilidades de la institución escolar y de los actores que en ella participan, y de su vinculación con la sociedad, pero es fundamental entender esa relación, porque sin ella no es posible como analizar las lógicas que subyacen. ¿Y por qué es esto importante? Conectándolo con lo que vimos la vez pasada, nosotros terminamos el encuentro anterior pensando las grandes sentidos o lógicas en pugna que nos hacían ruido, ¿no? Uno tenía que ver con pensar a la educación como un bien económico, un bien o un servicio, y desde la vereda de enfrente pensar a la educación como un derecho, desde el enfoque de los derechos, porque la educación tiene que ver más con la formación, con la transformación de la realidad, para mejorarla, para enriquecerla, y que todos participan en ella, porque la educación tiene que ver con la construcción de la humanidad. En cambio, en la educación como un bien económico estaba pensándose desde una lógica
economicista, lejos de un posicionamiento pedagógico. Pero todas estas miradas se van a tener que complejizar y se van a enriquecer con estos marcos que nos habilitan a pensar y a resignificar el lugar de la escuela. La invitación del encuentro de la clase va a tener que ver entonces con pensar, por ejemplo, acerca del optimismo pedagógico. Me gustaría que reflexionen acerca del mismo y traten de argumentar o pensar fundamentos a favor y en contra, cómo defenderían o no la postura del optimismo pedagógico. ¿Y a qué se llama optimismo pedagógico? Nos vemos en un ratito.